Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Hay mucho trabajo, sin duda. Ya lo decía yo, conforme las cosas van creciendo, las ciudades, la infraestructura, todo, tiene que ir creciendo también la movilidad. Un país, una ciudad, una zona, un barrio, una colonia, que no tiene una buena movilidad y una buena conectividad, no va a crecer. Y además se le generan muchos problemas. Problemas de salud, problemas de tráfico, problemas de infraestructura, problemas de comunicación. Hay gente que lamentablemente tiene que renunciar a su trabajo porque no tiene esa accesibilidad a transporte público, no hay transporte en su casa. La movilidad es fundamental para el crecimiento de cualquier ciudad. Por supuesto, en Quintana Roo tenemos ciudades importantísimas como Tulum, Playa del Carmen, Cancún, por supuesto, en donde se encuentra el aeropuerto más grande y más importante de México. La movilidad es fundamental. Hoy hay muchos debates acerca de que si la consulta funcionó, si la consulta no funcionó para mejorar el transporte, pero ¿quién mejor que el licenciado Jesús Polmó, que es además regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez, para platicar el día de hoy? Porque, como debe de ser, hay una discusión, hay una polémica, y eso me parece que está muy bien, licenciado Jesús Paul, porque al final me parece que se debe de tomar una determinación y una decisión correcta de qué se va a hacer en materia de movilidad. Primero que nada, gracias y muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Miguel. ¿Cómo amaneciste hoy aquí en Cancún? Un día nublado, lluvioso. No me imaginé que fuera a llover hoy tempranito. Pero bueno, también es una bendición el agua. La verdad es que las cosas se ponen hermosas, verdes. Nada más a manejar con mucho cuidado porque precisamente en tema de movilidad, esa 307 nos sigue causando dolores de cabeza y la zona de la Colosio. Pero enfocándonos al tema del transporte público, primero que nada, ¿qué opinión le merece la consulta ciudadana que se llevó a cabo hace unas semanas? Bueno, primero que todo, esa consulta ciudadana no fue seguido como lo marca la ley de participación ciudadana. Toda consulta que se vaya a hacer tiene que apegarse a la ley de participación ciudadana. Y de hecho, si analizan y leen en qué consiste, les marca ya que pueden hacerse los referéndum, que son los temas para cuando se quieren hacer reformas a unas leyes. Los plebiscitos, como son estos casos para obra, para temas administrativos de la administración pública, tanto estatal como la municipal, es ahí donde se debieron de haber apegado. Sin embargo, no se apegaron a esa ley de participación ciudadana. ¿Pero qué dice la ley de participación ciudadana en este sentido? Que quedan prohibido toda consulta para lo que son impuestos o tarifas. Y en este caso, muy sutilmente fueron llevando a la gente que de hecho no hubo una convocatoria, nunca se coordinaron con el INE, no hubieron casillas como, porque la ley de participación ciudadana te dice que para poder hacer este método, este mecanismo, se tiene que comunicar a la sociedad, se tienen que instalar las mesas receptoras de votos, se tiene que avisar con tiempo en dónde van a estar las casillas, tiene que cubrir un porcentaje de votación también del listado nominal para que pueda ser vinculante. ¿A qué se refiere esto? Para que pueda ser en un momento dado positivo o no, de acuerdo al resultado. Pero en este caso no se alcanzó ni el porcentaje de votos que se espera en una elección. No hubo actas de escrutinio y cómputo, o sea, no se siguieron los procedimientos que marca la ley de participación ciudadana, por lo que de entrada no tiene ninguna validez. Fue un proceso que hizo el Imovecro, en el cual no le consultaron al total de la ciudadanía. Me causa extrañeza que el Imovecro diga que sí la población aceptó incluso un alza a la tarifa. Repito, la ley de participación ciudadana te prohíbe. Además, dicen que el 82% de los que participaron están de acuerdo en el incremento, ¿eh? ¿Quién en su sano juicio va a decir que me suban el aumento del transporte cuando, por eso ahorita que hablamos de que iniciamos con una lluvia en la mañana, vamos primero a la Colosio en el tema de movilidad? No hay carril exclusivo para autobuses de ida y vuelta. No hay carriles también exclusivos para el que corre o el ciclista, solo del lado, si uno viene del aeropuerto, del lado derecho. Pero incluso no hay marcaje en la carretera para decir solo aquí va a transitar el transporte.
Ve cuántos accidentes han habido en la Claro, Colosio, claro, claro. muertes. ¿Por qué? Porque se atraviesan los autobuses, los carros, el tipo de suelo, el concreto hidráulico que se deslizan los vehículos, no agarra, no tiene buen freno. Toda esa movilidad es lo que debe de hacer previo Inmovecro a que piensen aumentar una tarifa a un transporte público. Pero ¿por Me, qué me, quieren? Perdón, me voy a detener aquí con el tema de la tarifa del transporte, porque hay un tema. Usted, como presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, pues tiene contacto con los trabajadores, Totalmente. con los gremios, con los sindicatos. Hoy el bolsillo del trabajador está lo suficientemente holgado como para recibir un incremento. Licenciado Paul, hemos tenido casos de gente que renuncia a su trabajo porque le sale más caro transportarse que lo que está ganando. Hoy verdaderamente un incremento sería un golpe o un alivio para el bolsillo de la base trabajadora, que son los que lo utilizan, que son básicamente los que utilizan el transporte público, toda esa base trabajadora para salir de las regiones hacia la zona hotelera, hacia donde usted quiere mande, pero hoy estamos como para un incremento contra el bolsillo. He ahí lo que dijo el ciudadano, que según el 82% aceptó, pero eso es falso. En primera, quien está solicitando el aumento a las tarifas, y no es de ahora, ya trae unos años atrás, son los transportistas, pero tiene una lógica por qué lo piden los transportistas. En primera, porque el combustible no se ha detenido el incremento. Ese es el punto de partida. Te voy a poner Además, una línea. Quintana Roo es el combustible más caro del país, ¿eh? Totalmente. Te voy a poner una línea de tiempo. En 70 años, hasta con Peña Nieto, se incrementó a 18 pesos el combustible y lo crucificaron al presidente, al expresidente de la República. 18 pesos dejó el precio del litro de combustible. En el sexenio anterior y en lo que va en este año, ya 7 años de gobierno del partido en el poder que cambió, 9 pesos han incrementado en la gasolina. Esto quiere decir que no necesitaron los 35 años de los gobiernos anteriores para subir esos 9 pesos. En un sexenio, 9 pesos subió la gasolina. Obviamente el transportista dice, wow, oye, me incrementaste el costo del combustible, punto número uno, me incrementaste los insumos, me incrementaste las llantas, o sea, con el incremento del combustible todo se incrementó, hasta las tarifas eléctricas, por eso los apagones. Te incrementaron la luz, te incrementaron el agua, te incrementaron hasta la canasta básica. Nada más echa una mirada de cuánto cuesta una reja de huevo ahorita, 100 pesos. Hace 6 años costaba 40 pesos. Más del 100%, Wow. 130% se incrementó una reja de huevo, un cono de 30 huevos. Entonces, obviamente los transportistas dicen, ya no me está saliendo, necesito un incremento. Pero el problema es que la ciudadanía, como tú bien dices, el bolsillo le dice que ya no alcanza. Pagas tu luz, pagas tu agua, pagas una reja de huevo, pagas un cloro, pagas para lavar tus trastes, ahí se te fue tu salario mínimo y ni te alcanza con eso, ¿eh? Hoy tu bolsillo te dice que no puedes hacer una canasta básica con 500 pesos. Entonces, si tú ganas 278 pesos salario mínimo, un mesero, una camarista, un steward, imagínate cuánto está pagando de transporte. Te voy a poner un ejemplo para que veas. Los que viven por la Chiapaneca o la colonia Antorchista, para llegar al centro les cuesta 350 pesos. Wow. Ida, ida. De regreso, otros 350 estarían pagando 700 pesos. ¿Por qué? Porque en la noche no hay transporte público. A partir de las 10 de la noche se suspende. Entonces, ¿qué opciones te quedan? Un taxi. ¿Cuánto te va a cobrar un taxi del centro hasta la colonia Chapaneca? O vamos a Tres Reyes, a Avante o a la colonia Antorchista, que tienen que entrar hasta dentro de la colonia. Vienes gastando 600, entre 500 a 600 pesos. Si tu salario mínimo fue 278, ¿de dónde agarras el adicional para poder llegar a tu casa? Imposible. No hay posibilidad. Ahora, sí es necesario mejorar el transporte público, licenciado Jesús Totalmente. Paul. Si urgen nuevas rutas, o sea, hay zonas, Cancún sigue creciendo, Quintana Roo sigue creciendo, aparecen nuevas rutas, aparecen nuevas colonias, aparecen nuevos asentamientos, la gente debe de tener esa movilidad, se debe mejorar el transporte público, se debe de mejorar el servicio, las unidades.
Entiendo que es necesario el incremento, pero este incremento debe de ir acompañado ¿con qué? Ahora, ¿hasta dónde es responsabilidad de la autoridad municipal o de la autoridad estatal? Me parece que esa decisión de que, no, pues sí, que se encargue el Estado y el municipio se deslinda, creo que aquí no es cuestión de deslindar, sino de asumir. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Uno, para que no le afecte al trabajador en el bolsillo, y dos, que sí se mejore el transporte público, porque es una urgencia, no solo en Benito Juárez, es una urgencia en el Estado. Efectivamente, tienes toda la razón. Punto número uno. De acuerdo a la Constitución y a la ley de los municipios y a la Constitución estatal, es facultad de los ayuntamientos velar sobre el tema del transporte. Si bien es cierto que se creó el IMOVECRO, es para estudios, para coordinación con los ayuntamientos, para los análisis incluso hasta de las concesiones. Pero el ayuntamiento tiene la facultad de darle seguimiento a todo lo que compete al transporte, como tiene que ver primero que hayan las calles adecuadas. Imagínate si hoy metes autobuses de primera y los metes a colonias donde hay baches, donde no está pavimentado, en 3, 4 meses, 5 meses, mira, 6 meses ya se habrán tornado los primeros autobuses. Entonces va a haber otro problema ya. Segundo, deben de haber los carriles para que puedan transitar de manera fluida el transporte público y el transporte de personal. Tercero, debe de haber también capacitación para los transportistas, para los choferes, no solo del transporte público, estamos hablando de combis, estamos hablando de mototaxis, estamos hablando de todo lo que transporta gente y se atraviesan por todo camino. Y cuarto, debieron de haber consultado con el ayuntamiento el procedimiento a seguir para esta participación, esta consulta ciudadana, la participación ciudadana, cosa que nunca hubo. Nadie se enteró del ayuntamiento. Nosotros no estamos entregando el transporte público. Tengo entendido que convocaron a las presidentas y los presidentes municipales por IMOVECRO y les están diciendo que tienen que entregar el transporte y que ellos se van a hacer cargo. Mira, yo no tengo nada contra nadie, no es un problema personal contra nadie, pero te voy a poner un ejemplo. Yucatán, con el programa Va y Ven, sí está muy bonito el transporte, cambiaron el sistema incluso de cobro en efectivo por tarjeta, lo compra previo el ciudadano, en fin. Pero ahorita el problema es que Yucatán firmó un convenio con una empresa en el cual no puede sostener costos, no pueden seguir subsidiando y ahí traen un problema en Yucatán ahorita de paro, traen un problema de que ya no hay rutas y entonces se están metiendo los antiguos camiones. Eso es exactamente lo que quieren hacer en Quintana Roo. Okay. ¿De quién es el negocio o de quiénes? No lo sé. Es un tema que ahí tienen que poner ojo. ¿Por qué? Porque si firman un convenio con una empresa para estarle pagando el transporte de acuerdo a una tarifa que pongan y el día de mañana ya no salen los costos, primero van a querer incrementar y si no se incrementa, segundo van a detener esos autobuses y entonces va a haber un caos con la vialidad y con el transporte público. Ese es el problema que tiene el IMOVECRO con los ayuntamientos ahorita. ¿Qué empresa se va a hacer cargo y el día que no haya dinero, qué va a pasar con eso? Es un comparativo más o menos con lo que ha sucedido con el tema de Aguacán, ¿no? Que de repente nos ponemos a firmar ahí contratos con empresas por plazos larguísimos y que ya después ya no saben cómo quitárselos de encima. Ahora otro tema, una pregunta, bueno, tengo la oportunidad de estar en grandes ciudades, viví muchos años en Ciudad de México, conozco Guadalajara, conozco Monterrey, ¿por qué no pensar en estas opciones del Metrobús? ¿Por qué no pensar en estas, como dice usted, de carriles confinados en donde se circule de manera ordenada, que sean finalmente servicio de gobierno, para que no exista esa competencia? Porque también es increíble cómo avenidas como la Colosio, la Guayacán, la avenida Chacmol, esta nueva avenida, de repente vemos a los transportistas como si fuera una unidad, como una pista de carreras por este asunto de que precisamente se tienen que estar peleando el transporte, hacerlo de manera ordenada. Me parece que la palabra es orden, Jesús. Totalmente, coincido contigo. Ese es el primer paso que debe de hacer IMOVECRO. IMOVECRO no significa, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, no significa solo alza al transporte, es orden, análisis, echarlo a andar, tener buenas vialidades. Eso es lo que debe de hacer IMOVECRO con los ayuntamientos. Y entonces, posteriormente, tener camiones de primera, de verdad un transporte ágil, un transporte seguro,
un transporte que le permita a la sociedad accesibilidad a diferentes colonias populares. Hoy mucha gente se queja porque les han retirado el transporte y tiene que caminar largas manzanas la gente para poder salir a una avenida que aún así, al no estar acondicionado para el transporte público, hay muchos accidentes. Y luego con las fallas de los semáforos, que también han habido accidentes. No nos vayamos lejos, con los apagones que hubo hasta hace unos días, unas semanas, la gente tuvo accidentes en combis, hasta murieron, hubo un accidente de una combi con 15 personas, creo que murió 1 o 2 personas. Y van a decir, bueno, murió 1 o 2, pero no debe morir ninguno. No sé si me doy a entender, no es minimizar el problema, es de verdad darle seguimiento y entonces ordenar el transporte público. Y ahí estoy de acuerdo que se tiene que ordenar. Todos queremos mejor transporte público, todos, todas y todos. O sea, en la disque consulta que hicieron, la gente se los decía, pero además dicen que no hay que escupir para arriba porque les va a pringar. En una papeleta que pusieron, dice, por décadas los gobiernos anteriores dejaron al transporte al ahí se va, o sea, muy mal. Y hay que analizar quién gobernó Cancún hace 3 años, qué partido gobernó. ¿Qué partido gobernó hace 6 años? Los mismos. Entonces son los mismos, no pueden escupir para arriba, les va a pringar, porque desde hace muchos años no han metido orden en el transporte público y obviamente los transportistas se quejan con respecto a esto. Ven los problemas que han habido al interior del sindicato de taxistas con las combis, con todos los problemas que han habido, y no quiere decir que sean malos los transportistas, pero obviamente son presionados para ciertos costos que no les está saliendo a los transportistas. Entonces, hay que poner en una balanza al transportista y al ciudadano y buscar un punto de equilibrio, pero con las condiciones que debe de tener las colonias populares y el centro y la zona hotelera para que puedan circular estos transportes y no tenga problema. Pues es un tema que por supuesto da para mucho, licenciado Jesús Paul, es un tema que debe de ser del interés de todos, se debe de debatir, se debe de verdaderamente tomar la decisión correcta porque no es cualquier cosa. La movilidad, no lo digo yo, son los estudios, lo dicen los expertos, la movilidad es fundamental para que una ciudad crezca, para mover la economía, para mover a la base trabajadora, para la seguridad. Ya lo comentaba hoy, 14 de octubre, para muchos es quincena y precisamente, por desgracia, muchos de nuestros amigos que hoy cobraron su quincena, seguramente alguno de ellos será hoy asaltado, robado en una unidad del transporte público. No se trata de desear el mal a nadie, no se trata de ser pitonizo, es la realidad y son las estadísticas. Si nos lo permites, estaremos en contacto. Es un tema que nos interesa seguir abordando y, por supuesto, un tema que es del interés de los ciudadanos. E insisto, se debe de encontrar la solución y es una solución ya, de manera inmediata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, te agradezco esta oportunidad de dirigirme a las y los Benito Juáreces, a toda la población. Es interés de las y los regidores, en mi caso de Movimiento Ciudadano, junto con Natalie Méndez, que es la otra regidora. Hemos estado analizando, hemos tenido contacto con la gente, la hemos entrevistado y la gente dice que nunca le consultaron y no está de acuerdo con alza al transporte en estas condiciones y en estos momentos. Por supuesto. Bueno, pues ahí está, licenciado Jesús Paul Montt, Movimiento Ciudadano, regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez. Muchas gracias. Un abrazo, Jesús. Te agradezco muchísimo. Que tengas bonito día.